Uno, queridos patitos, estamos con el episodio final de que los Borbones nunca reinaron en las Españas. Claro está. Y es que tenemos que hablar, bueno, una vez más, con el punto de mira con la sucesión. Pero bueno, ciertamente, como venimos diciendo, Ucronías de Despertaferro número 2 con ese precio de 8,95 €, Ucronías de la monarquía hispánica. El futuro no está escrito, pero el pasado tampoco. Momentos de giro de la situación real, es decir, en este caso con doble sentido. La situación del mundo y la situación regia. Respecto de esa realidad del momento en donde la situación del liderazgo venía con la familia real. Evidentemente vinculado con aristocracias, noblezas y toda la estructura social del momento. En donde, evidentemente, la relación familiar era un poco de una situación societaria, con acciones invisibles, en donde las relaciones familiares tendrán bastante que ver lo que luego vemos, por ejemplo, en El Padrino, por decir un ejemplo, respecto a los casamientos, bodas, bautizos, comuniones, esas relaciones con la trascendencia y, por tanto, la gestión de las fincas, no como estados-nación, sino como territorios, propiedades, con esos inconvenientes llamados población, que, bueno, pues servían para generar riqueza, para ir creando recursos que pudieran ser utilizados en un momento dado, en momentos como guerras, negociaciones políticas, eran esos momentos para tratar de ampliar la dote al heredero. En el caso del Estado español, el heredero era el llamado príncipe de Asturias. Es un capítulo bastante breve, tanto en cuanto, en buena medida, va con el hecho de que habría un Baltasar I, Carlos, que tendría una herencia respecto de la casa de los Austres menores. Si hacemos un pequeño paso de la situación, nos encontraremos con Carlos de Austria, que accederá al trono como Carlos I, pero después de su heredero, el príncipe de Asturias, Felipe de Austria, que heredará como Felipe II, nos encontraremos con Carlos de Austria, con quien ya nos topamos en un momento pasado, y que fallecerá. Fallecerá a los 8 años. Nos encontramos con Fernando de Austria, que también fallecerá a los 5 años. Diego de Austria, que fallecerá a los 2 años de edad. Y Felipe de Austria, que felizmente para su padre, vivirá y accederá al trono como Felipe III. Su hijo, también Felipe de Austria, será coronado como Felipe IV. Bueno, nos vamos a encontrar con la dificultad. Y a diferencia de los anteriores, como por ejemplo Diego y Felipe, fallecidos en 1582 y en 1578 retrospectivamente hablando, es decir, Diego en 1582 y Fernando, dije Felipe, me estoy queriendo matar a Felipe III, ay, qué malo que soy. No, Felipe será Felipe III, pero Diego de Austria fallecerá en 1582 y Fernando de Austria fallecerá en 1578, con 2 y 5 años. Pero, evidentemente, es más jugoso el hecho de Carlos de Austria con 8 años de edad. Por tanto, ahí tenemos un asunto de posibilidades. ¿Y cuáles son estas posibilidades? Pues evidentemente el hecho de que luego, cuando el siguiente, Felipe Próspero de Austria, fallezca a los 4 años de edad, pues evidentemente es difícil valorar una alternativa viable, históricamente accurate, respecto de la viabilidad de una vida más alargada de este muchacho, antes de la llegada de Carlos de Austria, llamado Carlos el Hechizado o Carlos II, que
moría sin descendencia aparente, y que luego, pues aparentemente, sería el caso de Luis de Borbón con Luis I, pero antes tenemos el asunto de Felipe V. Que Felipe V no será príncipe de Asturias, sino que será nombrado a través de la herencia en el testamento de supuestamente Carlos, pero de aquella manera. Y siempre está en discusión como el inicio o no de la guerra de sucesión de comienzos del siglo XVIII. Pero bueno, ciertamente tenemos ese caso de Baltasar Carlos de Austria, en donde su biografía establece el hecho básico de que ya había habido una oportunidad previamente de tema sanitario, de milagro, de una dificultad máxima sanitaria que fue superada felizmente y mantuvo la posibilidad de reinar, cosa que en cierta medida podía establecerse la idea de que el fiel de la balanza, que puede ser demasiado suertudo, en este caso la monarquía hispánica, los Habsburgos, los Austrias españoles, bueno, podía haber sido también ese momento de giro, de dificultad médica, pero se soslaya de manera positiva a los 16 años y que hubiera podido ser el heredero, y en este caso le hubiera quitado la posibilidad a Carlos II, el hechizado, y por tanto hubiera abierto la posibilidad a tener herencia más allá del siglo XVII. Esa sería básicamente el asunto el intríngulis. Es como si por alguna circunstancia, por traerlo a la actualidad más o menos, nos encontramos con que Eduardo VIII le pasa lo que le pasa con Wally Simpson, y Jorge pues, se le hubiera ocurrido tener una vida monástica y no hubiera tenido ni a Isabel, ni a Andrés, a nadie. Y hubiera muerto pues sin descendencia. Y por tanto habría habido pretendientes, países que hubieran querido entrar en el juego. Tal vez se hubiera proclamado una república en el Reino Unido. Estamos en un momento distinto, en 1952, respecto de lo que sucedió en el año 1700. Por tanto, ciertamente la casuística de cada caso es diferente. Pero es como si ahora a Kate Middleton le dicen: pobre Kate, has tenido un problema, un tema de cáncer, sobre todo en la zona baja, y eso te impide tener más hijos. Bueno, tiene 3 lozanos herederos para su marido Guillermo y para el Reino Unido. Por tanto, la sucesión está garantizada. Cosa que en la línea actual nuestra no ocurrió con lo que transcurre respecto de la herencia de Felipe IV a través de Carlos, que sería llamado el hechizazo, y evidentemente, como hemos venido diciendo en unos vídeos recientemente, tenemos toda esa virtud de la endogamia a través de la monarquía, no solamente la hispánica, también otras, que evidentemente llevan a dificultades de intercambio genético, porque evidentemente eso está intrínsecamente relacionado con la herencia, porque a diferencia de lo que ocurría en el ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, con el tema de la lucha con la Iglesia, con las investiduras, en donde la nobleza evidentemente se heredaba por vía sanguínea, ahí estaba la importancia de ser hijo natural o bastardo, a la hora de la toma en consideración de qué herencia era buena o mala. Por supuesto, los cargos eclesiásticos no podían ser heredados de la misma manera en el derecho germánico, porque eso significaría que la nominación de obispos y cardenales vendría designado por el hecho de la herencia genética, de la sangre, del semen, y no de la nominación a través del Vaticano, que perdería poder en el nombramiento de los cargos eclesiásticos, por ejemplo, en el ámbito del derecho germánico, pero también en otros lugares. Y evidentemente la Iglesia se deviene en tener el poder de dar y quitar responsabilidades siempre bajo el amparo de Dios, que es el que realmente nombra los cargos eclesiásticos.
Pero no, evidentemente, en el ámbito civil, en el ámbito regio, pues evidentemente sucede que la monarquía debe ser el baluarte de la sustentabilidad de lo permanente, de lo inmanente, de la simbolización del reino en la primera familia, que es la que gestiona los asuntos. Y en principio el gobierno depende de ser una camarilla, primero con un primer ministro o un camarero, que era algo distinto al que te trae el vermú y las papas fritas. Es algo distinto en la época de la Edad Media. Y evidentemente ese camarero que se transmite en ser el primer ministro, el Private Council, en el caso del Reino Unido, que deviene en el cabinet, en el gobierno, a pesar de que ambos convivan en la actualidad, que tal vez como un resto de la tradición y de la situación histórica del reino, pues evidentemente, en primer término, era el gobierno de su majestad. ¿Por qué? Pues porque no era gobierno del reino, era el gobierno de los asuntos de su majestad, para su auxilio personal en los asuntos que le incumbían, porque una persona sola no es capaz de llevar todos los asuntos. Eso es absolutamente imposible, humanamente imposible. Por tanto, necesitaba asistentes. Y esos asistentes fueron ampliándose en la consideración de un gobierno particular. Esto choca, importantemente, con la evolución de los asuntos de abajo arriba. Podemos hablar de la democracia parlamentaria en el caso del Reino de León, cosa que les gusta mucho hablar, con los decreta, y, bueno, una serie de elementos que evidentemente se les niega con el hecho de no ser una región, como establece el artículo 2 de la Constitución española, metidos en una vorágine que les impidió tener una realidad particular propia de León, Zamora y Salamanca. Pero evidentemente nos encontramos con los decretos de Nueva Planta, que lamina la posibilidad de una evolución posterior del derecho civil foral, cosa que también tienen los gallegos, pero estamos hablando del hecho de que ahora les están dando para el pelo los del PP y del PSOE al ámbito valenciano con la denegación de la autonomización del derecho civil foral valenciano, con la denegación de la actualización del Estatuto de Autonomía. Cosa que evidentemente en Valencia les dicen, no, es culpa del otro, del más allá, del otro. Pero cuando llega a Madrid, en Madrid dan por carpetazo y no tienen que decir nada más. Por tanto, a los valencianos les dicen, cuidado, que cualquier día vais a ser conquistados por los barceloneses, los catalanes, qué gente más mala. Pero la actualización de su estatuto viene devengada de un decreto de Génova 13 y de Ferraz. Sí, desde Barcelona parece que quiere limitar la ampliación del puerto de Valencia. Bueno, para eso están los diputados erguidos de Valencia, para imponer su criterio, ¿no? Para negociarlo. Pero bueno, ciertamente esto tiene bastante que ver, porque de no haber habido unos Borbones al mando a través de la transposición de la dinastía en el ámbito francés, que viene desde Navarra, Francia, España, ese es el esquema de cosas. Porque tenemos a los reyes de Navarra, que evidentemente en 1512, 1516, 1521 se transponen al otro lado, manteniendo el reino hasta su aparente disolución tras la muerte de Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia. Pero luego tenemos el asunto de 1789 a través de la asamblea, aquella en la que se eliminaron los llamados privilegios personales y también los territoriales, porque aquí vamos a ser todos unos. Y ahí destrozaron la foralidad en el norte pirenaico, en el ámbito de labor de Navarra Vera y de Suberoa. La zona del País Vasco francés. Por tanto, es importante la historia para comprender que si hubiera sido evitado el hecho de la herencia monárquica, en ese caso, porque evidentemente la transposición de una monarquía distinta ha sucedido varias veces, a veces con la misma dinastía y otras con otra, porque nos encontramos con el hecho de la evolución en 1868 respecto de la expulsión de aquella que le gustaba a su general bonito, Serrano, y que le gustaba tanto el arroz con pollo. Comía todos los días prácticamente arroz con pollo. Bueno, es una exageración, pero sí, le pilló en el Hotel Londres, en San Sebastián, cuando tuvo que salir pitando en dirección a la frontera francesa y largarse cuando la revolución de Topete, de Prim y de otros líderes militares llevó a la llamada Revolución Gloriosa en el caso del Estado español, que evidentemente llevó a
tratar de establecer quién iba a ser el jefe de Estado de entonces. Y pensaron, ¿una república? No, los españoles no están preparados para una república. ¿Pero una monarquía de quién? Acabaron haciendo un test, un casting, en el ámbito europeo, para ver qué monarquía podía establecerse. Y ahí tenemos el hecho de que el telegrama de los alemanes, de los prusianos, con Bismarck por detrás, pues estableciendo la idea, sí, ponemos a los Hohenzollern como reyes de España. Y los franceses dijeron, hostia, ahí va, a ver si van a jugar a lo mismo que hacemos nosotros, y si van a cumplir con las mismas reglas que nosotros tratamos de jugar cuando hicimos en 1714 la jugarreta de tratar de imponer al familiar sobrino de Luis XIV, como fue Felipe V, meterlo ahí en la monarquía hispánica, en el caso de España, que luego devengó en una guerra civil y todo aquello, con la batalla de Almansa. ¿Qué hubiera pasado si en Almansa hubiera habido una situación diferente? Porque cuando pensaba en el título de los Borbones nunca reinaron, pensaba, bueno, igual en Almansa ha ganado otro, por tanto, la guerra civil ha sido terminada con la victoria de Carlos el Austracista, el candidato de los Austrias, pero la versión Habsburgo-austríaca. Pero no viene de ese lado. Ciertamente, en las otras instauraciones ha sido la de Alfonso XII, hijo de Isabel II, con el manifiesto de Sandhurst, pero luego el manifiesto de los persas, el hecho del pronunciamiento del Sagunto en 1874, cuando precisamente Carlos del Castillo quería hacer algo distinto, como es, bueno, esto lo comentamos en un vídeo específico respecto de este asunto de 1874, el tema de Sagunto, Martínez Campos. Luego tenemos otro vídeo respecto de lo sucedido con el manifiesto de Somorrostro en 1875, pero ciertamente luego tenemos otra instauración con el príncipe de España y no el príncipe de Asturias, como fue el caso de Juan Carlos de Borbón y Borbón, hijo de Juan IV de Borbón y Battenberg. Por tanto, ahí tenemos parte de la historia del intríngulis, en donde parece ser que a través de lo que comenta el autor en esta idea de la no muerte de Baltasar Carlos, con esa herencia y esa evolución habría establecido un esquema de cosas con un respeto más acendrado a la realidad local. A la realidad local, cosa que hubiera evitado problemas ulteriores al Estado español. Y es que Baltasar I, Carlos, reinó hasta su muerte en 1696, con 65 años de edad, legando la inmensa monarquía de España a su primogénito Felipe V, de este nombre. Su reinado estuvo caracterizado por el enfrentamiento con Francia. La estabilización de la monarquía y los estrechos vínculos con la otra rama de la familia, sin olvidar el esplendor artístico y cultural de su corte. Hemos de recordar un pequeño detalle que casi se me olvidaba. Esta evolución alternativa, con la no muerte de Baltasar Carlos, hubiera evitado al mundo las meninas. Cosa que sucedió en esta línea alternativa de la que conocemos nosotros, y no en este multiverso que tratamos de explicar. Por tanto, el esplendor artístico tal vez hubiera perdido un modelo estilo Las Meninas, pero igual otra familia estaba en ese cuadro alternativo. Pero, ante todo, la Casa de Austria Española encarnaba el siglo XVIII, dinásticamente reforzada. Tanto el ahora rey Felipe V de Habsburgo, como su hermano segundogénito, es decir, primogénito, segundogénito, habían contraído matrimonio y tenido descendencia, sin olvidar el establecimiento de la dinastía en varios tronos europeos por vía del matrimonio o la elección real. A ello se venía a sumar una monarquía en expansión territorial en América, así como una floreciente economía en las grandes ciudades indianas y los pullantes centros protoindustriales del Levante peninsular, Flandes y la siempre rica ciudad de Nápoles. Un siglo XVIII muy distinto al de las guerras de sucesión por la herencia de Carlos II, que entre los años 1701 y 1748 teñirían de rojo los campos de Europa y demás dominios ultramarinos. Se imponía un modelo de entender y ejercer la soberanía, la del pactismo y la alianza con los poderes locales.
característico de la Casa de Austria, muy distinto al sistema centralista de corte borbónico que triunfó en Francia y por extensión en los demás dominios que se incorporarían a esta dinastía. Y es interesante culminar con esto porque, evidentemente, un esquema similar de cosas habría sucedido en caso de que en 1713, después de una victoria del pretendiente austríaco en Almansa, por ejemplo, por poner simplemente un punto, una victoria en 1713 con un tratado de Utrecht victorioso para la Casa de Habsburgo en el caso de las Españas, en esa victoria de la Guerra Civil, hubiera tal vez significado un punto de llegada conceptualmente similar, pero con toda la pérdida de estar 13 años en guerra. ¿Cómo hubiera sido el caso de llegar al mismo punto, pero bastante antes y sin haber habido una guerra mediante la detracción de esos recursos? Ese es un elemento bien interesante porque maximiza las oportunidades que hubieran evolucionado las distintas realidades dentro del imperio español, la monarquía hispánica, referido a cambios sustantivos que se fijan en el siglo XVIII, pero que, bueno, podrían haber permeado más adelante. Por tanto, en este caso, fundamentalmente, en la semana pasada y esta, hemos hablado acerca de cambios, fundamentalmente, sobre todo en el siglo XVI y XVII. Pero como hemos comentado sucintamente, ha habido muchos otros momentos, ya sea en la monarquía hispánica o fuera de ella, para hacer ucronías y en momentos de cambio, y dan para mucho, si se quiere hacer de manera honesta, transparente y con buena cabeza. Es decir, sabiendo la historia tal y como fue, buscando esos puntos de giro y combinándolo con lo que sabemos que podría haber sido para competir con la realidad, con algo atractivo, creíble, plausible, también para, ¿por qué no?, novelas, series y películas. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bro, bat. Betty Helpien.